Para eso le invito a que se ponga cómodo. Vamos a pasar a la enseñanza de esta noche. Y vamos a seguir con un par de cosas que quedaron inconclusas con respecto a la vez pasada, al miércoles pasado, amén. No me ve la Flor. Acércate, Flor. Para eso le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Y vamos a leer bastante. No le molesta si me siento, ¿no? ¿No? Bien. Porque vamos a leer mucho. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien esté en esta noche ministrando nuestras vidas, ¿sí? ¿Sabe que vez pasada estuvimos como intentando? ¿Recuerda la enseñanza del miércoles pasado? ¿La han escuchado? ¿La recuerdan? ¿De qué hablamos? A ver, repasamos, como para entrar en esta noche. Uy, otra vez. Pasamos al repaso. ¿Lo recuerda? Gracias. ¿No recuerda? Hablamos acerca de la expansión de lo invisible en nosotros, de lo que era invisible y que es lo más importante. ¿No recuerda? Algo parecido. Sí, vamos entrando. Bueno, hablamos de Segunda de Corintios capítulo 4, ¿sí? Pero hubieron un par de cosas que quedaron como en stand-by, quedaron inconclusas por el mismo hecho de que no teníamos el tiempo, ¿sí? Pero ahora vamos como a ahondar en eso que quedó inconcluso y que no tuvimos el tiempo de explicar por el simple hecho que no tenemos mucho tiempo. Una de esas cosas en las cuales muchas veces pensamos que tenemos como entendidas o sabidas es para lo que fuimos creados, ¿sí? Muchas veces se nos dice, pero nunca llegamos como a entender por completo a qué Dios nos ha llamado, ¿sí? Decimos que tenemos un propósito que es eterno de Dios en nosotros, pero no logramos ver como la idea clara, la idea que Dios tiene cuando pensó en nosotros, ¿sí? ¿O usted lo tiene claro? No. Por sus caras veo que no. Bien, el libro de Segunda de Corintios habla específicamente de un ministerio con el cual hemos sido llamados y el cual tenemos, ¿sí? Lo leímos al principio del capítulo 4 y decía el capítulo 4, versículo 1, que lo vamos a leer para entrar en tema. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Decía de esta manera, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo como que da por hecho de que los corintios sabían a qué habían sido llamados, ¿o no? Como que ya tenían por entendido a qué habían sido llamados. Pero dice el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y una de las cosas que hablábamos el miércoles pasado es de que muchas veces desmayamos por el desconocimiento del ministerio o de la tarea o de la función o como le queramos llamar que ya tenemos de parte de Dios, con la que hemos venido y hemos irrumpido en la historia, ¿sí? Muchas veces, vuelvo a repetir, desmayamos por desconocer el ministerio que tenemos, ¿sí?
¿Hasta acá usted sabe cuál es ese ministerio del que habla Pablo? Yo quiero que usted me responda para ver si andamos por ese lado. ¿No? ¿No sabe de qué ministerio está hablando? O sea, recién sabemos que tengo un ministerio. ¿No? ¿Sí? Estamos desayunando con eso. Bien. Una de las tareas específicas que nosotros tenemos es este ministerio del cual nos habla Pablo. Por lo cual tenemos este ministerio por la misericordia de Dios, por lo cual no desmayamos. O sea que conocer la profundidad de la tarea que yo tengo me va a dar un plus a mí para no desmayar. ¿Sí? Me va a dar la herramienta para entender que no puedo desmayar, por más de que a veces quiera. ¿Me entiende? Específicamente este ministerio es el mismo ministerio de Jesús. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos con eso toda la tarea redentora de Cristo en nosotros. No solo para nosotros, primeramente para nosotros, sino para todo aquel que tiene la oportunidad de estar con nosotros o escucharnos. Oh, diga, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Cuando entendemos eso, nuestras palabras cambian, los tratos cambian, nuestras reacciones y elecciones cambian. Porque entendemos que tenemos una responsabilidad que es la misma que tenía Cristo. Quiero que se lo lea bíblicamente, lo vamos a explicar y lo vamos a leer. Pero para entender esto tenemos que entender la profundidad del pensamiento de Dios, ¿sí? Ahora, yo quiero que usted vea el evangelio del reino, el evangelio que usted ha recibido, no como lo veían en la antigüedad, no como lo veían o como lo ven otras personas. Vamos a lo que es hoy. No como lo ven otras personas, sino como Dios quiere que se nos revele, ¿sí? Muchas de nuestras oraciones dan reflejo de nuestro desconocimiento de lo que hemos recibido. ¿Cuántos oran por bendiciones? Ahora nadie. ¿Cuántos oran por sabiduría, por ejemplo? Ya lo hemos visto. Ya no ora más por sabiduría, me imagino. ¿Cuántos oran por cosas que le piden a Dios? ¿Sí? ¿Sabe que cuando entendemos el plan macro de Dios, el plan eterno de Dios, me voy a correr un poquito, así Lía no está a los cabezazos. Cuando entendemos la idea de Dios, nuestra forma de pensar y de relacionarnos con Dios cambia. Porque Dios dice, ¿qué me estás pidiendo? Avívate. ¿Por qué le digo esto? Y está bien, cuando entendemos. ¿Por qué? En la antigüedad, digamos antes de Cristo, la gente tenía dispensaciones de la bendición de Dios, dispensaciones de la gracia de Dios, ¿sí? Dispensaciones de cosas que Dios quería hacer específicamente en hombres, mujeres, personas específicas. Y Dios dispensaba sus bendiciones en tiempos, ¿sí? En tiempos de Kairos, ¿sí? Ejemplo de eso es el libro de Deuteronomio, en versículo 28, que dice, si todas estas cosas haces, las bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Yo no digo que eso esté mal, pero cuando nosotros entendemos el tiempo de Dios para nosotros, eso ya no lo pedimos y ya no lo vemos lejano. Pedimos a Dios sanidades, pedimos a Dios milagros, pedimos a Dios bendiciones, pedimos a Dios prosperidad, pedimos a Dios etcétera, etcétera, etcétera y etcétera de cosas, como si Dios fuera nuestra lámpara de Aladino.
y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué esta bendición no llega a mi vida si yo te sirvo, yo te sigo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro? ¿Cuántos han dicho eso? Y Dios dice, un total desconocimiento de mí. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, yo quiero que usted entienda esto, entramos en una esfera, imagínese un globo, una esfera, ¿sí? Usted y yo recibimos a Cristo. Pónganle que Cristo es la esfera, figúrelo de esa manera, o Cristo es el globo. ¿Lo está imaginando? En esa esfera y en esa atmósfera en la que entramos espiritualmente, está el curso de las bendiciones, del cumplimiento de los sueños, de la manifestación de lo que nosotros pedimos y creemos en Dios. ¿Me entienden? Pablo dice, yo les he, parafraseando a Dios, yo les he entregado a mi Hijo. Y con Él todas, absolutamente todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros, a nosotros, me incluyo, se nos hace difícil o nos dificulta entender en la esfera en la que Dios nos metió. Entender todas las cosas. Cristo es el todo de Dios y el todo del hombre. Cuando entendemos esa manifestación de lo eterno de Dios en nosotros, dejamos de pedir mal, como dice Santiago. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedís para tus deleites y placeres. Y no está mal, lo que está mal es que yo quiera por fuera de Cristo todo lo que Dios ya me dio en el Hijo. Dios lo que hizo con su gracia y con su eterno amor y con su manifestación de amor al morir en la cruz por nosotros y entregarse por nosotros, darnos vida eterna, fue juntar todas las bendiciones, todos los sueños, todos los anhelos, todo lo que nosotros queríamos y dárnoslo todo junto en el Hijo. Pero cuando no entendemos lo que hemos recibido, llegamos a Dios y le decimos, Señor, necesito zapatos nuevos. Señor, necesito que el auto no se me rompa más. Y Dios dice, ¿no entendiste lo que recibiste? ¿O cuántos a veces se han recibido un regalo en su cumpleaños y se lo han olvidado por ahí en una... ¿Le ha pasado? En un cajón o en un armario o en algo. O se habían olvidado que tenían un regalo ahí. Y por ahí abren el armario, abren el cajón o lo que sea y dicen, ¡ah! Este regalo nunca lo abrí. No sabía ni lo que tenía. ¡Wow! Ese secreto, ese misterio o esa revelación de lo que hemos recibido nos pone por encima de los demás, ¿o no? De gente que no conoce eso. ¿Por qué? Porque vivimos mendigando cuando Dios ya nos ha hecho hijos. Vivimos de las migajas de lo que comen otros cuando no entendemos que Dios para con nosotros tiene un portón de bendiciones ya nos las ha dado.
Entonces, ¿por qué no puedo vivir? ¿Por qué no puedo reflejar? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo pensás, porque ni siquiera lo crees, porque si no lo crees, no lo manifestas. ¿Usted entiende lo que ha recibido de Dios ahora? No hay más. Es más, esperamos que el mejor tiempo llegue. Esperamos que lo mejor venga. Muchas veces decimos esas cosas, esperando que el futuro sea mejor. Le digo una sola verdad. Lo mejor ya vino. Lo mejor ya pisó la tierra. Lo mejor ya le fue entregado. Y usted por la fe puede vivir. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo en mi fe, sino vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No se le hace más simple? Es como no estar pidiendo la hamburguesa por un lado, la gaseosa y las papas por otro. Es todo el combo. McDonald's entendió la idea. Absolutamente todo lo que querías está ahí. Absolutamente todo lo que soñabas y por fuera de lo que se te pueda imaginar está en Cristo, está en el Hijo. Pero cuando no le haces lugar al Hijo, te perdés de las manifestaciones del Hijo en vos y en mí. ¿Cuántos entienden esta verdad ahora? ¿Cuántos le dicen a Dios, gracias Señor? Porque estaba esperando cosas que tú ya me diste. Ahora, la realidad es, ¿cómo bajamos eso a la realidad? Hacerle lugar a Cristo. Hacerle lugar a la persona del Hijo en tu vida y vas a ver que todo viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es el Hijo, y todo lo demás está añadido. Cuando le queremos pedir cosas a Dios por fuera del Hijo, por fuera de Cristo, es cuando nos confundimos y nos equivocamos, porque pensamos y pretendemos que las cosas pasen por fuera del Hijo. Y Dios dice, mi diseño está en que todo está en mi Hijo. ¿Cuántos entienden ahora? Ahora, para entender qué ministerio hemos recibido, es entender lo que hemos primero recibido. ¿Qué ministerio tenemos? Es entender primero qué tenés. Diga, tengo todo. Tengo todo. Ahora, el desafío es compartir ese todo. Vamos a leerlo, ¿quiere? Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 5. Y ahora vamos a entender un poquito más. A partir del versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice, conociendo, diga conociendo. Esta palabra es específica y es fundamental. ¿Cómo conocíamos? Conocimiento en hebreo, en griego, epignosis. La epignosis era la revelación misma de Dios a través del Espíritu Santo a nosotros. Epignosis, Dios mismo revelándonos las cosas. Dice, conociendo, ¿quién te lo tiene que dar a conocer? El Espíritu Santo. Conociendo yo por el Espíritu Santo, pues el temor del Señor, recuerda los 7 espíritus, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El 12 dice, no recomendándonos, pues, otra vez a vosotros, sino
os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No te gloríes por las apariencias, sino por el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos, ¿qué? Cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios, ese es su mensaje. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Conociéndonos a nuestra imaginación religiosa, esto es imposible. ¿O no? ¿Cómo Dios va a amar a aquel si hace esto y esto y esto? ¿Cómo Dios va a amar a esta mujer si hace esto? ¿Sabe cuál es su tarea? No querer hacer que los demás hagan lo que yo creo, sino que conozcan y se relacionen con Dios, para que el amor que me constriñe a mí, también lo hagan él. Eso es. El ministerio de la reconciliación con Dios. Y no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? Según lo que leímos. Dios, a través del Hijo y a través nuestro, hace el ministerio de la reconciliación. Cuando entendemos esto, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros apuros, nuestros querer que sea como yo digo, desaparecen. Porque ni siquiera nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Eso es algo que hace Dios conmigo. ¿Me entendió la diferencia? ¿Entendió la diferencia? Mire el versículo 18. 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Consigo mismo. ¿Cómo? A ver, ¿en qué cabeza humana cabe
que una persona humana pueda hacer sacrificio alguno que le agrade a Dios. ¿Usted creía que todos sus sacrificios y sus esfuerzos le podían agradar a Dios? Dice la palabra de Dios que Él no busca sacrificio de parte de nosotros. Porque la reconciliación, Él la elige Él para con nosotros. Eso es lo inmenso de Dios, en que vos y yo no podemos llegar a Dios, sino que es Dios que se acerca a nosotros a través del Hijo y abre una puerta enorme para que yo reciba lo que Dios me entregó. ¿Usted creía que era por lo que usted hace? Nunca, dice la palabra de Dios, podremos pagar por el amor de Cristo entregado en la cruz para con nosotros. Eso es entender a Dios, y el amor que Dios ha tenido nos hace como sorprendernos cada vez más de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos que sea por mi sacrificio, por lo que yo doy, por lo que yo hago, porque eso es ego. Porque eso hablaría de cómo yo me acerco a Dios. Porque yo doy, porque yo hago, porque yo estoy, porque yo... Eso es ego. Y Dios dice, para mí eso no vale. Cuando entendemos esos secretos de Dios, es que Dios nos hace ver otras cosas. Porque Dios dice, estás recibiendo a mi hijo, eso es lo que yo quiero. Que te relaciones conmigo a través de mi hijo. Entonces, todas las cosas son añadidas. El evangelio o la religión no es por hacer, o la religión es por hacer, pero lo que nos acerca a Dios es elegir y amar a Dios. No hay fórmulas. ¿Sabe que no hay fórmula? ¿Hay alguna fórmula para que usted ame más a su hijo? ¿O lo ame menos? Mamá, me saqué un 1. Te va a cachetear, pero no te va a dar menos. Mamá, me saqué un 0. Te va a decir de todo, pero no te va a amar menos. Exactamente eso es lo que somos para Dios. No hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Ese es el mensaje para los que están fuera. Pero nuestro mensaje es, tenés que dejar de hacer esto. Y nosotros hacemos otra cosa. ¿O no? ¿Cuál es su mensaje para que la gente sea salva? Venía el Señor, pero tenés que dejar esto y esto. ¿En dónde queda entonces el ministerio de la reconciliación? No hay nada que vos podás hacer para que Dios te ame más o para que Dios te ame menos. Tu tarea es enseñarle a los demás a conocer y a relacionarse con Dios, porque cuando esa puerta se abre, aunque la persona le cueste 1 kilo y 2 pancitos, va a recibir absolutamente todo lo que nosotros hemos recibido. Ese es tu ministerio. ¿Cuántos le hablan de Dios de esa manera a los demás? Le presentamos a los niños un Dios. Dios es amor, pero también, ¿qué? ¿Sabés para quién es fuego consumidor? Para los que no han sido reconciliados con Él. Dios a sus hijos, no hay más que amor. Porque es Él quien te reconcilia.
porque es su amor quien te reconcilia. No hay más. 18. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Que cuando vos estás en esa esfera, que es Cristo, no hay nada más que Cristo. Nosotros, yo quiero que usted entienda esto, como seres humanos, como carne que somos, no podemos, quiero que usted me entienda, no es que Dios te va a ver por fuera de Cristo igual a Cristo, eso no existe. No es que sos otra persona separada de Cristo y sos perfecta, nueva criatura, no. Es que si estás en Cristo, sos nueva criatura, porque la nueva criatura en nosotros, ¿quién es? ¿Nosotros? Es Cristo. Cuando Dios te ve a vos, no te ve a vos ya, lo ve a su Hijo, lo ve a Cristo. Entonces es que decía el capítulo 4, no, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Y no es por nosotros, es porque la gloria de Dios en nosotros, por amor, se manifiesta. Nunca dejamos de ser barro, nunca dejó de ser barro. Pero la gracia de Dios hace que yo pueda ser nueva criatura si estoy en Cristo. ¿Me entiende ahora? 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿O intentan estar en Cristo? ¿O intentan permanecer en Cristo? ¿Amén? ¿Reconoció a Jesús? Bien. Eso es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es por vos ni por mí, es porque estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación por Cristo, no es por nosotros. Que Dios estaba en Cristo, miren este misterio, que Dios estaba en Cristo. ¿Quién mismo? Dios mismo estaba en Cristo reconciliando. ¿Qué dice? Consigo, ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres. Ahí vienen los justicieros, Dice, no tomando en cuenta, eso es algo que Dios ya hizo, ¿me entiende? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es tu palabra de reconciliación? No tomar en cuenta los pecados de los demás, porque tenés un ministerio de reconciliar a la persona con Dios. A mí no me importa. No es mi problema, mi tarea es reconciliarte con Dios. ¡Wow! Pero ¿qué pasa? En nosotros hay tanta religión que algo tenemos que hacer para agradar a Dios. Que algo tenemos que hacer para que Dios nos mire. Eso es ego. Eso no existe para Dios. Eso no existe para Dios. Nunca habrá algo muy grande que hagamos que a Dios le agrade. Lo único que a Dios le agrada, no busco ni sacrificio, no busco, lo dice en Isaías, no busco nada dado por hombres. Lo único que yo quiero es un corazón contrito y humillado. Cuando hay un corazón contrito y humillado, no hay ojos que juzguen.
porque entendés de dónde te sacó Dios. Cuando vos entendés de dónde te sacó Dios, no mirás al otro por debajo de tu hombro. Porque decís, Dios me sacó de cosas peores, te puede sacar a vos también. Dios a mí me reconcilió con Él de cosas peores, a vos te puede reconciliar también. Pero alejamos a Dios de la gente. Y cuando entendemos que Dios mismo nos reconcilió con Él, no hay nada que haga que rompa eso. Ni lo que yo creo que Dios podría y tendría que hacer. ¿Sabe que hay una de las experiencias que yo le doy muchas gracias a Dios por haber vivido? Y es entrar en lugares en donde solamente hay ojos que juzgan. Una de esas experiencias es, por ejemplo, haber trabajado en un penal, en donde con ojos humanos decimos, los que están ahí merecen estar ahí. ¿O no? Si hicieron algo, justicia humana que se cumpla, pero Dios no nos mira así. Y entender que nuestra justicia humana no reconcilia nada. ¿Qué le podés devolver a una mamá que le mataron a un hijo? ¿Podés hacer justicia? ¿Podés pedir justicia por eso? ¿Sabe lo que es la palabra justicia? Es dar a cada uno lo suyo. Eso es justicia. ¿Cómo hacer justicia cuando le mataron a una mamá a un hijo? ¿Hay justicia para eso? ¿Le podés devolver al hijo? Entonces no hay justicia. Lo que nosotros pedimos no es justicia y sale la gente a pedir justicia. No existe justicia para eso. Pero con el gran amor de Dios, cuando una persona así recibe a Cristo, mire lo que dice Dios, en su corazón, con todo su corazón a Jesús, y se arrepiente y le dice, Jesús, entra en mi corazón. Dios lo que hace es posicionarlo. Y aunque mis ojos humanos digan, no merece el perdón de Dios, el mismo perdón de Dios que me miró a mí, mira a esa persona de la misma manera. Wow. Eso es entender el amor de Dios. Y yo no podría entrar en un lugar así y decir, te mereces esto y esto y esto y esto. Porque a Dios a mí me entregó el ministerio de la reconciliación. Ese es tu ministerio. Reconciliar a la gente con Dios. A lo mejor justicia humana no tendremos, pero como decía el capítulo 4, al final hay cosas invisibles que nosotros no vemos que son eternas. Y cuando entendemos que lo eterno es mucho más profundo, mucho más eterno que lo visible, es que le decimos, Señor, ahora entiendo que esa vida que vos estás rescatando, que yo veo con ojos humanos como menos que yo, pero yo no estoy viendo lo eterno, Dios posiciona a la gente a la imagen de su Hijo. Wow. Es incomprendible, sí. Muchas de las cosas que Dios ha hecho con nosotros son incomprendibles. Pero si no nos volvemos con un corazón contrito y humillado a lo que Dios quiere hacer, si fuera por nosotros nadie entraría al cielo. ¿O no? Solamente los que nosotros creemos que son merecedores. Y Dios dice acá, capítulo 5, no es por lo que vos te contás de vos mismo, es por el corazón con el que das este ministerio de la reconciliación.
Qué cachetazo a nuestro orgullo. Qué cachetazo al decir, yo soy hijo de Dios. Qué cachetazo al decir, yo sirvo a Dios. ¿Servimos a Dios realmente? ¿Hemos servido de puente entre Dios y la gente? ¿O somos muro? ¿Qué elegimos ser? Todos los días Dios nos da la oportunidad de ser puentes que lleven a la gente a Dios. ¿Cuántos tienen gente que necesita a Dios? No mires lo visible. No mires lo temporal. Mira lo eterno. Mira cómo Dios ve. Cuando entendemos ese ministerio, somos más como Cristo. Cuando entendemos ese ministerio, el que está actuando en nosotros es Cristo. Cuando no entendemos ese ministerio, lo que está actuando en nosotros es la ley. Y hay todo un libro, capítulos, el libro de Gálatas, que habla entre la ley y el amor. Entre la ley y el amor. ¿Qué elegimos ser? ¿Religión? ¿O elegimos ser ministros de un nuevo pacto, que es el ministerio de la reconciliación? ¿Sabe qué le tiene que decir a Dios? Señor, cerrame los ojos y haceme ver con los tuyos. Porque cuando empiezo a ver con los tuyos, es que mi corazón se expande para con los demás. Sáquese la ley de adentro y ponga a Cristo cada vez más grande en usted. Y verá que todas las cosas vienen por añadidura cuando le damos espacio a todo lo que habíamos pedido de Dios. Está en el Hijo. ¿Cuántos quieren vivir eso? Leemos por última vez el versículo 21. Al que no conoció al pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Wow. ¿Cuántos son justicia de Dios? Lo único que trae justicia a Dios es que vos y yo reconciliemos gente con Dios. ¿Qué es reconciliar gente con Dios? Enseñar a la gente a que tenga una relación personal con Dios por fuera de lo que yo creo que es. Por fuera de lo que yo creo que tendría que ser. ¿Cuántos casi todos tienen hijos? Bueno, los papás. ¿Tus hijos son iguales? ¿Se relacionan de la misma manera con vos? ¿Te demuestran el cariño de la misma manera? ¿Te demuestran, algunos te demuestran los sopapos, otros te lo demuestran con un abrazo? ¿Dudás del amor que tienen tus hijos? ¿Vos dudás del amor que vos tenés hacia ellos? De la misma manera Dios te mira. Nunca permitas ver con unos ojos por fuera de Cristo. ¿Sabes que mirar como Cristo ve te cambia el panorama de todo? Te hace ver diferente. Y en donde una persona veías obstáculos, aquella me viene esta me va a clavar el puñal. ¿Sabes que Jesús, yo veía un documental, a mí, si veo algo en televisión son documentales. Veía
un documental de Israel. Es un sueño que tengo conocer Israel. Y mostraban el monte, el Getsemaní, en donde fue entregado Jesús. Mostraban ese lugar. Obviamente ahora está muy cambiado, hay otro tipo de cosas, estructura y todo. Pero decía el relator, quien traducía, decía, Jesús en todo momento estuvo viendo, porque dice que venían con palos, con antorchas y era de noche. En todo momento estuvo viendo a quienes lo iban a entregar. Desde ese lugar se veía absolutamente todo el movimiento y ellos creían que estaban en secreto. Pero desde ese lugar en donde Jesús estuvo, todo el tiempo Jesús vio cómo se acercaban. Y usted conoce el relato. Jesús nunca, ni se escapó, ni los insultó, ni les dijo traidores, ni les... ¿Sabe por qué? Porque él era el Hijo de Dios y veía como el Padre ve. Y nosotros ya cuando vemos a alguien pensamos que ya sabemos su reacción y su actitud. Señor, poneme tus ojos. Poneme en mi mente que esa persona necesita reconciliarse con vos. Nada más. Es lo único que cuenta, es lo único que Dios ve. Que nosotros somos embajadores del ministerio de Cristo, el ministerio de la reconciliación. Es una tarea que Dios te dio desde lo eterno. ¿No hay más? ¿O hay más? ¿Cuántos van a pensar de esta manera? O por lo menos decirle, Señor, yo quiero ser un buen embajador de este ministerio. Si me diste un ministerio por excelencia es el de la reconciliación. Si he recibido a Cristo he recibido el mismo ministerio, según lo que dice el capítulo 5 de la reconciliación. Y no es decirle a la gente tenés que ser diferente. No, relacionate con Dios y vas a ser diferente. Busca a Dios, entonces Cristo entra en tu vida y todas las cosas van a ser diferentes porque somos nueva criatura en Él, nunca fuera de Él. El mensaje no es que la gente venga a la iglesia, el mensaje es que la gente reciba a Cristo. El mensaje no es que la gente sea perfecta, el mensaje es que la gente se relacione con su Padre. Esperamos que la gente sea perfecta y dice Dios, no espero perfección del hombre. En Cristo somos nueva criatura. ¿Cuántos entienden lo que han recibido? Y le dan gracias a Dios por su eterno amor, que ese amor nos irrumpa nuestra mente, irrumpa nuestro corazón, irrumpa nuestros pensamientos y nos haga ver como Él ve. Nos haga sentir como Él siente y nos haga, por su gracia y su misericordia, poder moldearnos a la imagen de embajadores del ministerio de la reconciliación. No esperemos perfección. Lo que Dios busca es que la gente lo conozca. Amén. ¿Va a orar a Dios en esa dirección? Y le vamos a decir gracias, Señor. Porque más allá de lo que nosotros pensamos como deberían ser las cosas, tu palabra nos muestra una realidad totalmente diferente.